noches, gracias por el honor de su sintonía en este miércoles 25 de septiembre. Luego de una sesión maratónica que se extendió por más de 8 horas, el Pleno del Senado aprobó el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena en medio de las críticas y desencuentros entre las bancadas. Esto fue lo que ocurrió. La información es de Liliana Padilla. El objetivo es reunir la información generada por todas las instancias y convertirlas en un producto operable, unificar la investigación para disminuir la incidencia y prevenir actos delictivos. La planadora morenista avaló con mayoría calificada la reforma constitucional a la Guardia Nacional, como estaba previsto, con el voto de Miguel Ángel Yunes Márquez. Insinúan, pero no se atreven a decirlo, que existe el riesgo de represión, de que se destruya nuestra democracia y de que vayamos hacia una dictadura. El único poder al que aspiran nuestras Fuerzas Armadas es el poder de servir más y mejor a México. No aspiran al poder político. Tras una discusión de más de 8 horas, la mayoría de Morena, PT y Verde defendió la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional en medio de las críticas de la oposición que acusó una estrategia fallida en materia de seguridad. Y es cierto, ustedes los de la mayoría ganaron la elección, pero no ganaron la elección por sus resultados en materia de seguridad pública. Ganaron a pesar del fracaso en materia de seguridad. Es este gobierno de izquierda el que viene a hacer realidad el más grande anhelo de un gobierno de derecha: militarizar a un país. Durante la sesión nocturna, la tercera que se dio este martes y que inició cerca de las 10 de la noche y concluyó la mañana de este miércoles, hubo momentos ríspidos. Y usted como gobernador no politizó la seguridad, porque que yo recuerde usted corrió a la Guardia Nacional de Chihuahua. ¿Cómo ha cambiado, senador Corral? Y yo nunca denosté ni retiré a la Guardia Nacional, al contrario, yo tuve diferencias con el presidente López Obrador porque me retiraban la Guardia Nacional en un momento de un conflicto fundamental por el agua en Chihuahua. Y algunos no tanto. Amigas y amigos, yo les quiero pedir que hagamos un compromiso con los derechos humanos, que hagamos un compromiso realmente con México. Y por eso en Acción Nacional decimos sí a la seguridad, pero decimos no y con mucha claridad a la militarización de nuestro país. Tras su aprobación, la reforma constitucional a la Guardia Nacional debe ser avalada por la mayoría de los congresos estatales a la espera de que antes del lunes esté lista para ser la última que promulgue el presidente López Obrador. Con información de Silvia Arellano, para Milenio Noticias, Liliana Padilla. Justamente la reforma a la Guardia Nacional ya fue remitida a los 32 congresos estatales para su aprobación, de los cuales al menos 17 deberán aceptarla para que pueda ser decretada como constitucional. Hasta ahora 8 estados lo han avalado, siendo el primero en hacerlo Tabasco, seguido de Zacatecas, Ciudad de México, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala, Baja California y Durango. Por cierto, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, adelantó la probabilidad de citar a sesión en San Lázaro este domingo, 29 de septiembre, en caso de que la reforma a la Guardia Nacional sea avalada en 17 congresos para decretar su constitucionalidad y que pueda ser promulgada por el presidente López Obrador antes de que termine su mandato. En otros temas, a unos días de que Claudia Sheinbaum tome protesta como presidenta de México, hoy aclaró el motivo por el cual decidió no invitar al rey Felipe VI, esto luego de que el gobierno español rechazara la exclusión e informara que no enviará a ningún representante al evento. En un pronunciamiento, Sheinbaum dijo que se debe a que el monarca no contestó a una carta enviada por el presidente López Obrador en 2019, en la que pidió reconocer los agravios cometidos hacia México durante la conquista y mencionó que sí hubo una invitación a España, la cual se extendió al presidente Pedro Sánchez.
Justamente el mandatario español calificó como inaceptable e inexplicable esta exclusión del rey Felipe VI a la toma de posesión de Sheinbaum. Recordó que el monarca, como jefe de Estado, ha asistido a todas las investiduras de mandatarios iberoamericanos desde que asumió el cargo en 2014. El gobierno de España considera a México como un país hermano y, por tanto, nos parece absolutamente inaceptable el que se excluya la presencia de nuestro jefe del Estado, y por eso hemos manifestado al Gobierno de México la ausencia de cualquier representante diplomático del Gobierno de España en señal de protesta por una exclusión que consideramos no solamente inaceptable, sino absolutamente inexplicable. Y el presidente López Obrador respaldó la respuesta de Sheinbaum, señalando que la presidenta electa tiene toda la razón. Aseguró que España debe dejar su postura prepotente y arrogante, además de rectificar y ofrecer una disculpa a los pueblos originarios, e insistió en que las diferencias que existen son con la monarquía española y no con el pueblo de ese país. Vamos a otros temas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial ratificó el triunfo de Alessandra Rojo de la Vega como alcaldesa electa de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Ante el fallo, Rojo de la Vega señaló a Milenio que reinó la legalidad y la justicia, mientras que Catalina Monreal expresó su decepción ante la decisión del tribunal y aseguró que esto normaliza la violencia política en razón de género. Y el resto de las propuestas fueron aprobadas por unanimidad de votos. Es la cuenta, presidente. Gracias, secretario. En consecuencia, en los proyectos de la cuenta se resuelve en cada caso su improcedencia. Reinó la legalidad y la verdad, la justicia. Yo quiero ya enfocarme en trabajar para la gente, que ese va a ser el verdadero reto, en construir con ellos, en regresar el poder a sus manos y hacer el mejor gobierno que ha tenido la historia de nuestra alcaldía. Obviamente decepcionada por la falta de perspectiva de género, por la reflexión sobre lo mucho que nos hace falta trabajar todavía en el tema de igualdad, por la hipocresía y la falsedad con la que mujeres que se dicen feministas resuelven este tipo de asuntos. Es miércoles de Política Joven y vamos a hablar de esta reforma a la Guardia Nacional con Sofía Otero, creadora de contenido de análisis político, Natalie Bravo, jefa de oficina de la Secretaría General de Movimiento Ciudadano, Manuel Pedrero, periodista, y Daniel Echeverría, activista por la oposición. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias. Buenas noches. A ver, Manuel, pues sin sorpresa alguna, se aprueba finalmente en las primeras horas de este día en el Senado de la República esta reforma que traspasa la Guardia Nacional a la Sedena. Ya también se ha ido aprobando en congresos locales. No va a haber problema para que se alcance la constitucionalidad con los 17 congresos que se necesitan y pudiera incluso llegar a ser promulgada en el Diario Oficial de la Federación por el propio presidente antes de que salga. ¿Qué significa todo esto de acuerdo a tu perspectiva? Bueno, esa es la intención, que la inaugure el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero si me lo permites, apelando a la nostalgia, entendiendo que este miércoles será el último que va a tener Andrés Manuel López Obrador como titular del Ejecutivo Federal, me permito compartir la legitimidad con la que llegan las reformas constitucionales. El día de hoy, ENCOL saca una serie de encuestas que, la verdad, hablan muchísimo y hablan de cómo están perdidos en la oposición. ENCOL cuestionó a mexicanas y a mexicanos quien consideraban que de los últimos 5 presidentes de la República había sido el más destacado en su sexenio, y el 68% de los mexicanos consideró que se trataba de Andrés Manuel López Obrador, dejando en la nada al resto de la oposición. Y no es para menos, considerando que después de 6 años, dentro de la próxima semana, cuando abandone el cargo a Andrés Manuel López Obrador, llega también con la legitimidad de las propias reformas constitucionales en temas de Guardia Nacional, sobre temas específicamente rodeado a la seguridad nacional. La verdad es que los resultados ahí están. Será cuestión de perspectiva y ángulo cómo quiera verlo la oposición el tema de los homicidios dolosos y cómo lo va a ver, desde luego, naturalmente, el oficialismo, la reducción de la tendencia, que eso es importantísimo. Yo sostengo que en este punto de haber seguido con la estrategia militar
y genocida de Calderón y Peña Nieto, ahorita no serían 200,000, serían por lo menos 350,000 homicidios según la tendencia de Calderón y Peña Nieto. Okay. A manera de analogía, me parece que el bosque pues se sigue incendiando en algunas partes, pero el problema es que los bomberos anteriores en vez de agua le echaban gasolina. Ya por primera vez están utilizando mangueras y se está apagando poco a poco, y con Claudia Sheinbaum Pardo estoy seguro que se va a consolidar la estrategia de seguridad. Natalie, ¿qué opinas? Pues que yo creo que este gobierno no se ha dado cuenta que ellos están utilizando dinamita para explotar todo y tal vez no estén conscientes de lo que sigue pasando en Sinaloa. Entonces que vengan nuevamente a hablar de resultados de seguridad, pues yo creo que no tienen nada que estar festejando a pesar de la aprobación del presidente. Y aquí yo creo que es pues notable que hace 6 años se nos vendió la idea de que con la Guardia Nacional, con la creación de la Guardia Nacional, iba a cambiar la situación de la seguridad pública en el país, cosa que no pasó. Y dicen que no se lograron tantas muertes cuando yo creo que sería, y es vergonzoso, simplemente decir que no se alcanzó cierto número, porque podría estar peor cuando esta estrategia fallida, que ha demostrado ser la militarización de la seguridad pública, durante los 3 sexenios que se ha aplicado, hemos perdido más de 500,000 personas, Pedro. Yo no creo que hay que celebrar el hecho de que no se haya alcanzado un número tan alto, cuando la realidad es que sí es un número. Y curioso que hace tiempo el partido en el poder estaba en contra de la militarización. Hace tiempo prometieron que iban a regresar a los militares a los cuarteles, salían a marchar en contra de que sacaran a los militares en temas de seguridad, y es lo que estamos viendo. Entonces sí se quejaban mucho de la militarización de Calderón, sí se quejaron mucho de la militarización de Peña Nieto, pero se les está olvidando que están haciendo lo mismo, y aquí sí no hay queja y hay aplausos. Daniel. Pues mira, yo en vez de entrar en este tema de filias políticas, me gustaría hablarle al público de Milenio. ¿Qué dice la ONU al respecto? Este es un ejercicio que se hizo a partir de las víctimas que vimos durante estos últimos 6 años. Con esta reforma lo que va a aumentar es el número de ejecuciones extrajudiciales, la tortura, los abusos, las detenciones arbitrarias. Hay un riesgo importante de que esta reforma pues de entrada ya contravenga las obligaciones internacionales que tiene México con el espectro de las Naciones Unidas. Entonces, en ese sentido, no solamente contraviene a temas de derechos humanos, sino también al marco de la legalidad en el que México se ha desempeñado con cierto buen crédito a lo largo de todos los años. Por otro lado, hay una narrativa muy mentirosa que trata de poner a la oposición contra las cuerdas diciendo que este era el momento de votar a favor de la paz y la justicia, como si la reforma de militarizar México fuera el único camino posible para poder encontrar justamente la paz, que hoy vemos que no solamente no existe, sino que se ha exponenciado el nivel de violencia. Citábamos el tema de Sinaloa, pero también basta con ir a cualquier carretera en el norte del país para darse cuenta que el crimen organizado tiene secuestrado toda la estructura de movilidad incluso de nuestro país. Entonces es una narrativa mentirosa cuando se dice que la oposición tenía que aprobar esto en favor de la paz en México. Y es que además hay que decirlo, hoy la Guardia Nacional no cuenta con los elementos necesarios para poder hacerle frente a todas las obligaciones que esta reforma le infiere. O sea, su principal objetivo, nada más para terminar, su principal objetivo debería ser hoy tener una guerra eficaz contra el narcotráfico. No se ha logrado, entonces no sé cómo le va a hacer con otras cuestiones de índole civil, la verdad. Sofía. Bueno, tengo una postura algo extraña. Creo que esta reforma es meramente simbólica, es más simbólica que otra cosa, porque lo que se teme es que se militarice la seguridad pública, porque se va a militarizar la Guardia Nacional pasándola a la Sedena. Pero hay que entender que, de entrada, datos del INEGI, 7 de cada 10 integrantes de la Guardia Nacional actualmente fueron militares o estuvieron en la Marina. Ya fueron parte de las Fuerzas Armadas. Entonces ya de por sí nos vendieron, ¿no? El supuesto de que iba a ser una guardia civil, pero en realidad ya era una guardia militarizada, si lo quieres poner así, que se ha debatido mucho, que si es militarización, que si no. Por ejemplo, Manuel nos decía la semana pasada que no podía ser militarización porque pues finalmente quien va a tener el control va a ser la comandanta suprema, ¿no? Que al final es una civil. ¿Estás de acuerdo con ese argumento? Sí, es. Que es mentira. Pero ese argumento no tiene sentido. ¿Por qué? Porque en ese caso el ejército también sería de mando civil, porque el ejército responde actualmente al presidente López Obrador, que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces el ejército tampoco es militar, ¿no? O sea, es un argumento que no tiene sentido, o sea, nada más si nos ponemos a analizarlo. Y finalmente,
algo que siento que la gente no le está prestando suficiente atención y que es muy grave, es la cuestión del fuero militar. Los integrantes de la Guardia Nacional van a tener fuero militar, lo que significa que si violan tus derechos humanos, las personas que nos están viendo en sus casas, entonces los van a juzgar jueces militares por los que no vamos a votar. La reforma judicial que se aprobó no contempla que votemos a las personas que ahora van a estar encargadas de nuestra seguridad pública. Manuel. Sí, mire, pues 3 intervenciones, pues van 3 desmentidos. Para empezar, para Movimiento Ciudadano, les recuerdo que el estado con más desapariciones a nivel nacional es el estado de Jalisco. 6 años y Jalisco es el estado con más desaparecidos de toda la República Mexicana. Ojalá se pueda revertir esto cuando cumplan 12. En el caso de Acción Nacional, Sinaloa, se les olvida, no hablan curiosamente de la oposición Rápido y Furioso, un tratado que firmó Calderón con Barack Obama y que al final de cuentas hasta el día de hoy se traduce en el 72% del tráfico ilegal de armas que provienen de los Estados Unidos, sustentados armamentísticamente hablando con los cárteles de la droga. Eso es muy importante. Para desmontar todo este armatoste armamentístico que tienen los cárteles de la droga, había que ponerle un alto a los Estados Unidos y el gobierno de México ha comenzado demandas contra las empresas fabricantes de armas en los Estados Unidos. Eso como primer punto, porque se olvida de dónde se origina la violencia, bueno, firmada con Calderón. Tercero, pues tenemos un concepto muy erróneo en el debate político de lo que es la militarización. Un régimen militar implica que la forma de gobierno y de vida esté rodeada a través del ejército mexicano. Yo me pregunto, tanto a los compañeros como a los amigos que hacen posible este programa en Milenio, por cuántos retenes militares tuvieron que pasar, tuvieron que atravesar por la Ciudad de México para poder llegar a los estudios de Milenio y asegurar que hay una militarización en nuestro país. La violencia en México no está generalizada, está focalizada. Y si uno busca, si uno ve las estadísticas, entre otras cosas se dará cuenta que donde se concentra la mayor violencia en México son los estados donde gobierna la oposición. Guanajuato es el primer estado de ello. ¿Y por qué? Porque no ha habido una colaboración justamente para que entre la Guardia Nacional. Si hubiera mejor entendimiento con los poderes estatales y el federalismo, habría mejores resultados. Y es el caso también de Chihuahua, es el caso también de Querétaro. Entonces, yo creo que la principal tarea que va a tener que tomar Claudia Sheinbaum una vez asuma la presidencia la próxima semana es tener estos diálogos de colaboración, porque no importa el índole partidista, sino que se pueda llegar a un convenio de paz en todos los estados de la República. ¿Quiere responder, Daniel? Sí, claro, mira, mientras tú torces la retórica, como lo han hecho otros legisladores, incluso han citado a la RAE, pues lo que se les devuelve es que efectivamente el propio engranaje, el propio génesis de esta reforma sí es militarización. Cuando hablas de que no hay un estado de violencia generalizado en México, mientes y sabes que mientes, porque no sé si tu chilangocentrismo te permita darte cuenta que hay, bueno, pues pareciera que solo tienes el foco en el lugar donde vives y te has olvidado del lugar de donde vienes, porque en todos los lugares, en todas las carreteras de este país, por lo menos hay 10 incidentes relacionados a violencia del narcotráfico, del crimen organizado, todos los días. Todos los días en este país desaparecen mujeres, desaparecen hombres, desaparecen niñas y niños. Y tú sigues situado en el pasado, excusando la responsabilidad de estos 6 años, donde lo que se hizo fue abrazar a los criminales, donde lo que se hizo fue permitir que el narcoestado todavía permeara más en las esferas económicas de nuestro país. Es mentira lo que dices. El único narcoestado que yo llegué a conocer fue en el sexenio de Felipe Calderón. Yo conozco donde se abraza a la mamá del Chapo. Cada 36 horas fallecía un niño en el sexenio de Felipe Calderón. A mí no me lo cuentan. Yo supe lo que era vivir en las escuelas cuando comenzaban las balaceras. Aguanten los argumentos, diría. No son argumentos. El buen camarada, tranquilos, uno por uno. A ver, para empezar, un niño fallecía cada 36 horas en el sexenio de Felipe Calderón. Yo sé lo que es meterme debajo de un pupitre porque hay una balacera a las afueras de una escuela primaria. Eso se recrudeció en el sexenio de Felipe Calderón y no cosa. Ahora, a ver, vamos a dejar que termine y luego vas a fundar. Me dicen que no me clave en el pasado, pues para entender el presente y sobre todo para querer trazar nuestro futuro tenemos que tener muy presente el pasado. Pero hablemos del presente, si les parece bien. El día de ayer, el todavía presidente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés Mendoza, subió a tribuna
y pidió a la mayoría calificada que tipificara el delito de narcoterrorismo, porque según él, al tipificar el narcoterrorismo se podrá combatir de mejor forma el crimen organizado. Lo que no sabe, o lo peor aún, si lo sabe, es así se le llama a esta gente vendepatrias. Lo que sucede es que en Estados Unidos están muy interesados en Washington, en el Capitolio, en el Congreso, en catalogar como terroristas a los cárteles de la droga. ¿Por qué? Porque de esa manera lograría el ejército de los Estados Unidos tener un marco jurídico para invadir México, como lo ha hecho Irak, como lo han hecho en Afganistán, como lo han hecho en Medio Oriente. El Plan de Acción Nacional es entregarle la soberanía mexicana a los Estados Unidos, y no me sorprende, porque si le lloran a los Estados Unidos, qué sorpresa nos da que también le estén llorando en este momento al rey Felipe VI de España. A mí me gustaría vivir en el México que el compañero dice que tenemos, porque yo no veo dónde está, yo no creo que exista. Y sí está quejándose mucho en este momento de la estrategia fallida de los gobiernos pasados, queriendo replicar la misma estrategia. Eso es lo que tienen que entender en casa. Hay que dos vengan a visiones querer totalmente decir distintas. que la palabra militarización no es lo que está sucediendo, es una completa mentira, y sí es lo que está pasando. Y a mí me llama mucho la atención que al gobierno actual se le haya olvidado Tlatelolco, que se le haya olvidado el Halconazo, que se le haya olvidado Tlataya y que se le haya olvidado Ayotzinapa a tan solo unos días de que se cumplen 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes. Y ¿cuáles de esos ejemplos han ocurrido en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Que estén tan clavados en su discurso de culpar a la derecha, de ellos al parecer no ser responsables de nada de lo que está pasando en el país, cuando el país está en llamas en todos lados. Claro que hay violencia generalizada, claro que se tiene que cambiar la estrategia, y lo que quiere hacer este partido es simplemente replicarla. Sofía. Bueno, hemos escuchado algunos argumentos absurdos, ¿no?, para justificar, lo escuchamos ayer en el Senado, para justificar esta aprobación, que repito, es más simbólica que otra cosa, porque la Guardia Nacional ya está principalmente integrada por militares, que si no es militarización, porque los militares son pueblo, lo dijo Lucía Trasviña, nuevamente, no es militarización porque la comandanta suprema va a ser una civil, y algo que decía, por ejemplo, Harfuch, fue que se tiene que aprobar esta reforma porque es la única vía para hacerle frente a la inseguridad. Curioso, porque la Guardia Nacional, por ejemplo, en particular, hablando de la Guardia Nacional, tuvo registros de que detenía más a migrantes que a presuntos delincuentes. Datos del 2022 detuvieron a 2,000 presuntos delincuentes y más de 177,000 migrantes. Y nuevamente, si vemos las cifras oficiales, que no son inventadas por la oposición, que son cifras que nos da el propio gobierno, sí tenemos una crisis de homicidios que, claro, como menciona Manuel, la tendencia muestra que ha ido a la baja, pero tampoco me parece productivo celebrar que pues solo hubo casi 200,000 homicidios, ¿no? O sea, pudo ser peor, que solamente tenemos 51,000 desaparecidos y desaparecidas más en este sexenio. Realmente creo que se tuvo que haber reestructurado otra estrategia de seguridad. Decidió implementarse una que difiero en esta cuestión con Manuel, que no me parece que sea suficientemente distinta a lo que hemos visto antes. Sí entiendo que no ha sido de esta manera confrontativa, cuestión que ha sido criticada también, pero las Fuerzas Armadas tampoco nos están garantizando, aunque la gente confía en ellas, mayoritariamente no nos están garantizando vivir en un país con seguridad. Vamos en una última intervención, sean por favor concretos, breves. Me gustaría explicar las dos visiones de lo que tuvieron en el PRIAM y de lo que hay actualmente en la 4T. La estrategia de seguridad de Acción Nacional básicamente se basaba en va a haber daños humanos, va a haber pérdidas irreparables, va a haber daños colaterales, pérdidas humanas que desgraciadamente van a tener que pasar, pero que por seguridad nacional sí va a tener que poder pues apresar a los capos y demás. Nada más para finalizar, estaba esperando la respuesta iracunda de Acción Nacional. Resulta que el 76% de los panistas aprueban la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. De nuevo, con los resultados de ENCO, el 76%. La que cucharea los resultados. La que más se acercó a la elección presidencial. Adelante, Daniel, breve, por favor. Pues mira, nada más decir que esta reforma, por supuesto, que es regresiva para la seguridad pública en México. Yo creo que también es importante hacer un espacio de autocrítica para la oposición. Hemos visto como ayer un senador de la bancada de Acción Nacional
felicitaba a la gobernadora del Estado de México como si hubiera algo que felicitar, haciendo un atisbo que ya está por allá. También hemos visto cómo Yunes, de los nuestros, pues le facilitó este voto 86 el día de ayer. Entonces, cuidar los cuadros que ingresan a la oposición, aperturarla a la ciudadana, a las y los ciudadanos que realmente están buscando un espacio donde incidir y dejar a estos mañosos políticos de siempre, porque ese será el camino para que la oposición termine vendida a los intereses de López Obrador. Breve, por favor. Yo creo que es una tristeza que el gobierno actual no quiera reconocer la situación que está pasando el país, que quieran ampliar estos niveles de violencia. Y aquí yo creo que hay que decir algo muy claro. Si a usted no le parece esto, por favor no olvide que las personas que dieron los votos vinieron de la alianza, vinieron de partidos como el PRI y como el PAN, que ya habían hecho las mismas estrategias fallidas y que ahora están dando sus votos para que Morena pueda pasar todas las reformas que ellos quieran. Usted tiene la opción de votar por una opción distinta que sí le traiga beneficios y que haga cambios muy, muy concretos en el país, y esa opción Movimiento Ciudadano va a demostrar en las siguientes elecciones y en todo este tiempo que es la opción correcta. Sin el escapista. No hubo escapismo. Hay alertas internacionales de que esto podría poner en riesgo los derechos humanos de la ciudadanía en México, y lo que a mí más me alerta en particular es que si lo hacen, esas personas van a tener que ser juzgadas con fuero militar por jueces que no vamos a votar. Entonces, nada más dejar eso. Gracias. Nos vemos la siguiente semana y seguimos platicando. Gracias, Pedro. Vamos a la pausa, regresamos. Tengo el gusto de saludar al periodista Alberto Tavira. Alberto, bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Encantado siempre de estar en tu espacio. Oye, estás de manteles largos porque acabas de estrenar tu más reciente libro respecto a Luis Miguel, Por debajo de la mesa, la influencia, la relación del Sol de México con el poder político, y hoy específicamente salió el audiolibro también. Sí, además, sí, manteles largos, como tú dices, de fiesta. Estamos estrenando este libro, es el 7º libro en el que publico. Desde luego que pues es bastante taquillero, porque tenemos a la estrella internacional, al mexicano más exitoso de todos los tiempos, y viene una investigación, viene un reportaje, viene una investigación periodística donde yo voy mostrando estos vínculos que ha tenido Luis Miguel con las castas políticas, con los presidentes, con sus herederos, con gobernadores, con presidentes de partidos políticos, y esos vínculos y esos guiños son los que desentramo en mi más reciente libro. Lo empecé a leer, estoy picado, como se dice comúnmente, y también las fotografías están buenísimas porque además son exclusivas, ¿no? Sí, hay muchas joyas de la corona, entre ellas las imágenes de esta fiesta de 15 años, Pedro. Desde luego que hay muchos mitos en torno a Luis Miguel, y uno de ellos es si había o no ido a Los Pinos en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Bueno, pues sí, al menos fue en una ocasión, y está constatado en las imágenes que presento en mi libro, y fue a los 15 años, a la fiesta de 15 años de la hija del presidente Carlos Salinas de Gortari, a la fiesta de Cecilia Salinas, y ahí cantó Luis Miguel, hizo tremendo show para ambientar los 15 años de la hija del presidente, y después de eso hubo un vínculo cercano en el sexenio del salinismo, hay que decirlo, de ya el Sol de México, y pues vimos por ahí temas, por ejemplo, de no volverse a preocupar por sus temas de deuda con el fisco mexicano. También lo vimos en la toma de posesión, por ejemplo, de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? El video está en YouTube, es público, y se puede ver a Luis Miguel llegando acompañado de Carmen Salinas para rendir, para ser de alguna manera partícipe y apoyar el nuevo sexenio del presidente Salinas. Dentro de toda la investigación que realizaste, ¿qué fue lo que más te sorprendió? Hubo muchísimas cosas, Pedro. Yo que pensé que todo estaba dicho de Luis Miguel, cuando uno va concatenando la información política e histórica con los momentos en los que Luis Miguel estaba en cierto lugar o con ciertos personajes, pues nos vamos dando cuenta de estas relaciones o de estos vínculos que ha tenido Luis Miguel, pues con el ejército mexicano, por ejemplo, es de las que más me ha sorprendido, ¿no? Mientras todo el mundo decía qué buena onda que le prestaron las instalaciones del Colegio Militar para grabar el video de La Incondicional, bueno, pues vamos viendo que estaba a punto de salir a la luz pública una película incómoda para el régimen e incómoda para la milicia, que era la película Rojo Amanecer. Entonces, pues en política no hay casualidades, Pedro, y tú lo sabes. No, y bueno, este libro me parece también que relata perfectamente cómo los artistas, a pesar de que directamente o per se no llegan a tener una influencia en la política, se vuelven hasta de cierta forma un objeto, ¿no? Que los políticos quieren tener cerca.
Totalmente de acuerdo, y desde luego tener cerca para generar efecto multiplicador en los públicos masivos. Imagínate una foto con Luis Miguel, y esas fotos con Luis Miguel pues la tiene Ángel Aguirre, quien era gobernador de Guerrero cuando se grabó el video promocional, el video turístico promocional del estado de Guerrero, un video oficial, y esa imagen por supuesto que está ahí también en el libro, y hay otras tantas, o sea, también tenemos las imágenes, por ejemplo, con Carlos Salinas de Gortari, cuando le está dando la carta de naturalización como mexicano en ese sexenio. Yo creo que si tú me lo preguntas, pues es el sexenio donde más apapachamos a Luis Miguel. Y digo apapachamos porque también como mexicanos, pues bueno, íbamos a sus conciertos, comprábamos sus discos, coreábamos sus canciones, pero el poder político no ha sido la excepción. Y ahora, en esta época más reciente, sigue teniendo influencia, ¿no? Yo no tengo ningún registro, Pedro. Todo lo que está en mi libro está documentado. Son archivos, son documentos oficiales, son entrevistas grabadas en audio y en video. Todo está sustentado, como te repito, en una investigación periodística. Yo no tengo un documento, ningún testimonio que me diga que en la 4T, en el sexenio del presidente López Obrador, haya habido un vínculo con Luis Miguel. De eso no tengo ninguna prueba fehaciente. Lo que sí tengo son los documentos de una investigación que hice para solicitarle al FBI la documentación, si es que se buscó a Marcela Basteri fuera de México. Lo que sí tengo son los archivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la cual quiero ver si hay notas diplomáticas pidiéndole al gobierno de Israel, a través de la Embajada de México en Israel, para que a través de los servicios de inteligencia del Mossad se pueda buscar a Marcela Basteri. Eso sí hay en mi libro, esas y muchas otras documentaciones. Oye, ¿y dónde lo puede conseguir la gente? Bueno, ya está a la venta en todas las librerías, en las librerías más importantes del país, a través de sus páginas de internet. Está en la plataforma para ebook, a la gente que le gusta leer de manera muy moderna. Yo todavía soy a la antigüita, de esos libros impresos para poder tomar mis anotaciones, mis posts, etcétera. Y bueno, hoy, como lo acabas de decir al inicio, se estrena el audiolibro, se libera el audiolibro narrado por un servidor, y les voy contando estos pues qué digamos, guiños. Claro. Guiños, sonrisas que Luis Miguel le da a la política. Pues, Alberto, muchísimas felicidades y gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Pedro. Vamos a la pausa, regresamos. Buenas noches, Fernando Santillanes. Pedro Gamboa, a ver, esto que vamos a hablar de tecnología esta vez tiene que ver con cultura geek, con videojuegos, con todo. Creo que a ti te gusta mucho más. Sí, y claro. Es que Pokémon, que sin duda es un icono cultural del mundo geek para millones de personas, con el que muchos crecieron, ahora, a finales de octubre, va a lanzar una nueva aplicación, juego de colección de cartas, como se les llama, un JCC, un juego de cartas coleccionables que estamos viendo en pantalla. ¿Qué diferencia tiene? Que está enfocado al mainstream, a los que no somos tan fans de estos juegos, a los que no le entendemos a lo mejor al intercambiar cartas, al jugar con poderes, porque tiene esta característica, como vimos en pantalla, de cómo abres las cartas. La verdad es que es algo bastante adictivo. Te da 2 cartas diarias este nuevo Pokémon. 2 sobres, ¿no? 2 sobres, y tú, ahí es donde entra el negocio, de repente puedes comprar, por llamarle así, un tercer sobre. Pero a mí me encantó la manera en la que Pokémon Company dice, le quiero llegar a más personas con este tipo de juegos. Pedro. Claro, porque este tipo de juegos ilustra el adentrarse en este mundo de las cartas, y que aparte, por lo que vemos, tiene experiencias muy realistas, desde la apertura del sobre que ya decías, hasta el poder mover la carta y ver cómo va cambiando, hasta experiencias, como lo gráfico. Hasta experiencias inmersivas dentro de la carta. Sí, es una gran apuesta de Pokémon Company. Va a estar, insisto, disponible a finales de octubre, 30 de octubre, para tanto iOS como para Android. Mira más que padre, se ve ahí uno de los elementos en 3D, y se llama JCC porque, insisto, es un juego de cartas coleccionables. Para que entiendan qué es JCC, bueno, es ir juntando tus cartas, tu colección digital, y también de repente hasta intercambiándolas con otros miembros de la comunidad. Y hasta puedes pelear. Vaya, sí. Tienen un formato en donde utilizan esas cartas para pelear, y entonces se vuelve algo también muy entretenido. Creo que va a ser un gran éxito, así que ya lo veremos. Te cuento cuando llegue y lo descarguemos, a ver si nos echamos una pelea de Pokémon tú y yo. Muy bien, gracias, Fernando Santillanes. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches, don Manuel Somoza. ¿Cómo le fue a los mercados hoy? Buenas noches, Pedro. Bueno, pues los mercados hoy estuvieron tímidos, cautelosos, esperando en Estados Unidos noticias económicas,
Mañana sale la tercera y última revisión del PIB en Estados Unidos. Recordemos que en la primera noticia el PIB había crecido en el segundo trimestre 2.8%, en la segunda revisión lo subieron al 3%, ya veremos mañana si se mantiene en el 3%, lo siguen subiendo o tiene algún pequeño retroceso. Y por lo pronto, bueno, pues los mercados estuvieron cautelosos ante esto, bajó el Dow 0.7%, el Nasdaq subió 0.04%, muy marginalmente, el S&P se redujo 0.19% y la bolsa cayó 0.86%. Lo que sí se presionó hoy bastante, cerca de 30 centavos, fue el tipo de cambio. El dólar se subió de los 19.34 que lo habíamos visto ayer a los 19.63. En este momento está en 19.62. Aquí en México lo que está esperando para reaccionar el tipo de cambio es la noticia que dará mañana Banco de México de cuánto va a reducir la tasa de interés. El 50% del mercado piensa que bajará 0.25 y la otra mitad piensa que 0.50, o sea, literalmente la moneda está en el aire. Las apuestas están 50-50 para cada uno de los dos escenarios y evidentemente en función de esto, pues tendrá que reaccionar el tipo de cambio hacia arriba o hacia abajo. Se iría más arriba el dólar si simplemente se certifica que México baja 50 puntos base y a lo mejor tendría alguna pequeña recuperación si la baja es de 0.25. Yo te diría que nosotros creemos que puede haber la oportunidad de que baje 50. Podría no ser muy bueno para el tipo de cambio, pero sí muy bueno para la economía en general, para los mexicanos, para la gente que utiliza el crédito, los que tienen hipotecas, para el costo del servicio de la deuda, tal y como lo explicábamos el día de ayer. O sea que eso es lo que tenemos hoy, mi querido Pedro. Don Manuel, y solo preguntarle, nos queda todavía un minuto en el que podemos platicar, el resto de las reformas que están sucediendo, reformas constitucionales, ahora el paso de la Guardia Nacional a la Sedena, ¿no han impactado en los mercados de alguna forma? Mira, la verdad no. Digo, la gran decisión fue la aprobación de las reformas constitucionales. Estas reformas añadidas, bueno, pues ya se daba por descontado que iban a ser aprobadas y el tipo de cambio ya lo tiene totalmente comprendido dentro del valor que tiene. Tenemos que recordar que el peso se ha devaluado 20% del 2 de junio a la fecha, ¿no? Que ya es una devaluación bastante importante. O sea que esto yo creo que está totalmente descontado. Ahora vamos a ver hacia adelante. Claro. La tasa de interés mañana de Banxico y después lo más importante será ya en octubre, noviembre, el presupuesto y qué opinan las calificadoras. Sin duda. De cómo se ve México hacia adelante. Le agradezco, don Manuel, un honor como cada noche. Igualmente, Pedro, saludos para ti y para tu audiencia. Buenas noches. Gracias por habernos brindado el honor de su sintonía esta mañana.